Amigos y hermanos, hoy día vamos a analizar de manera breve una Biblia de estudio que ha sido largamente esperada en Hispanoamérica. Una Biblia de estudio única en su género en español hasta el momento y que estoy seguro que muchos de ustedes, algunos la han comprado, otros la piensan comprar, pero ha generado bastante expectativa porque se ha venido promocionando desde hace un par de años. Es la Biblia de estudio patrística. Dice siglos I al VI, la sabiduría del cristianismo antiguo. Bueno, es editada por CRIE y en realidad la idea es muy buena porque hay un profundo desconocimiento de la historia de la iglesia y de los aportes de los llamados padres de la iglesia al cristianismo. Muchos protestantes, lamentablemente, se saltan con garrocha del siglo I, desde el cristianismo del Nuevo Testamento, del cristianismo apostólico, hasta el siglo XVI. ¿Y qué pasó en esos 1500 años, entre el año 80 o 90 y el año 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero inició el movimiento de reforma? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Bueno, para muchos evangélicos simplemente todo ese tiempo queda en el olvido, no les interesa, piensan que prácticamente no hay nada que rescatar de allí y piensan que casi inmediatamente después de que los apóstoles estuvieron con vida, ya la iglesia se contaminó y todo fue un desastre, ¿no? Y terminó de corromperse totalmente con Constantino. Eso es lo que muchos evangélicos piensan. Pues bien, esta Biblia te va a hacer entender que eso no es verdad, porque vas a encontrar buenas notas de estudio de padres de la iglesia después de Constantino, como Agustín de Hipona, etc. Y también vas a entender de que a veces los prejuicios pueden ser infundados en contra de estos padres. Ahora, con eso no estamos diciendo que los padres hayan sido infalibles, no estamos diciendo que todas sus opiniones sean veraces y por supuesto, todas las opiniones tenemos que contrastarlas con las Sagradas Escrituras. Hay que recordar algo muy importante. Cuando los reformadores, y hablo de la reforma magisterial, no estoy hablando de los anabaptistas, cuando los reformadores, ellos buscaron reformar la iglesia, lo que ellos querían es regresar a la iglesia de los primeros siglos. Y ellos se basaron fundamentalmente en dos cosas. Primero, en el estudio de las escrituras en sus idiomas originales, griego y hebreo, porque en ese tiempo prácticamente el único estudio de las escrituras era en latín. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que estudiar las escrituras en su idioma original, no en una traducción. Entonces ese fue el primer punto fundamental. Y el segundo fue estudiar también de manera directa los escritos de los llamados padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que algunas cosas que estaban en los padres de la iglesia no estaban en concordancia con lo que enseñaba la iglesia de su tiempo. Entonces ellos querían usar a los mismos padres para decirle a la jerarquía católica romana del siglo XVI, oigan, ustedes son los que se han desviado de la doctrina original. Nosotros queremos restaurarla. Pues bien, padres de la iglesia sirve para saber que estamos siguiendo la doctrina apostólica y posapostólica. Ahora, por eso es muy importante y es saludable que CRIE haya tomado esta iniciativa, este proyecto. Porque dentro del campo protestante evangélico en Hispanoamérica no había un proyecto así. Ya CRIE, por supuesto, con anterioridad había sacado varios libros de padres de la iglesia, pero aquí están, digamos, todos juntos, condensados y en las notas respectivas al texto bíblico. Pero, lamentablemente, no todo está bonito en esta Biblia y vamos a ver por qué. En
primer lugar, vamos a ver que hay 3 prólogos. En realidad, hay un preludio de José María de Rus. Luego hay un primer prólogo de Eliseo Vila, que es el presidente de CRIE. Luego hay un segundo prólogo por Justo González, que creo que no necesita de mayor presentación. Es el principal historiador eclesiástico de Hispanoamérica. Casi todos los que hemos estudiado teología en Hispanoamérica hemos estudiado con los libros de texto de Justo González, o al menos hemos tenido como referencia los libros de texto de Justo González. Y el tercer prólogo lo hace Alfonso Ropero. Luego viene el texto bíblico con las notas. Son más de 12.000 notas de estudio basadas en los padres de la iglesia. Hay bastantes notas, especialmente, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Ustedes vean, por ejemplo, esto es el Salmo 43. Este es el texto bíblico, hasta aquí. Y todo esto son notas de los padres. Y toda esta hoja, la hoja siguiente, todas son notas de los padres. Entonces, realmente los compiladores han hecho un buen trabajo. Ahí indica los compiladores quiénes son dentro de la Biblia. Indica también de qué libros han sacado las citas. Aquí están las fuentes bibliográficas. Entonces, hasta ahí todo perfecto. También hay muchas biografías de los padres. Hay casi 70 artículos relacionados con los padres o con temas de doctrina en los cuales los padres se pronunciaron, o temas de doctrina, digamos, analizados de los primeros siglos, como eran en los primeros siglos de la iglesia. Entonces, realmente es una Biblia muy completa. Después del texto bíblico aparece especial de biografías. Y luego aparecen los artículos especiales. Y son casi 70 artículos. Aquí está una lista. Y la lista sigue en la página siguiente. Entonces, realmente podemos ver que hay bastantes artículos escritos mayormente por gente que conoce del tema. Pero acá viene mi par de objeciones. En primer lugar, no he encontrado una lista de todos los padres que aparecen en las notas. No hay una lista de los padres agrupados por diferentes criterios en la parte final. Apostólicos, apologistas, alejandrinos, latinos, sirios, capadocios e hispanos, agrupados en 7. Pero yo pensaba que quizás esta era la lista de todos los padres que están en las notas. Pero me he percatado que, por ejemplo, Beda, un monje británico, aparece en varias notas. Pero, sin embargo, Beda no está aquí en esta lista. Y es correcto, porque Beda no es del siglo I al siglo VI. Entonces parece que la persona que hizo las notas de Beda o no se dio cuenta de esto, o no le informaron que solamente eran padres del siglo I al siglo VI. Y la persona que revisó el trabajo no se percató de ello. No estoy en contra que se haya incluido a Beda, sino que debería especificarse su nombre aquí, o no hay concordancia con lo que dice la tapa. El otro error, a mi parecer, y que ese sí es más grave, es que hayan considerado como padre de la iglesia a Marción de Sinope.
Aquí está. Es el primero de los padres latinos. Marción de Sinope. Marción de Sinope no es un padre de la iglesia. Marción de Sinope fue un hereje. Fue un hereje que creía que el Dios Jehová del Antiguo Testamento no podía ser el mismo que el Dios Padre de Jesucristo. Fue un hereje que dijo que el canon de las Escrituras para él solo era el Evangelio de Lucas y las cartas paulinas. La iglesia no reconoce, ninguna iglesia reconoce a Marción de Sinope como padre de la iglesia. Porque cuando aquí hablamos de padres de la iglesia, estamos refiriéndonos no solamente a personas que hayan escrito en estos primeros 6 siglos, sino que se consideren ortodoxos, al menos lo suficiente como para poder incluirlos como padres de la iglesia. Y sí, es cierto que dentro de los llamados padres de la iglesia, o que podrían quedar, digamos, en ese rumbo, en ese rubro, hay gente que tiene ideas complicadas, que tiene ideas que están en el límite de la ortodoxia, como por ejemplo Orígenes. Pero Marción de Sinope no es un padre de la iglesia. Y lo consideran aquí. Y además hay una pequeña biografía de él. Ahora, si analizamos quiénes realizaron tanto esta agrupación de padres como quién escribe la biografía de Marción de Sinope, probablemente son personas que ellos mismos no sean tan ortodoxos, que digamos. Son personas, digamos, progresistas, tienen una visión de las escrituras muy diferente a la visión evangélica conservadora. Y creo que ahí viene el problema de Crie. Y esto ya Crie lo viene arrastrando desde hace tiempo. Crie trata de abarcar a todos. Crie trata de complacer a todos, tanto a los evangélicos como a los progresistas, diagonal liberales. Entonces, cuando tú tratas de complacer a todos y cuando tú tratas de tener autores que sean evangélicos, conservadores, ortodoxos, por un lado, y por otro lado, liberales o medio liberales, y tener a ambos grupos de autores en el mismo trabajo, ocurren cosas así. Entonces, personalmente, Marción de Sinope no debería estar nombrado ahí como padre de la iglesia. Si la Biblia de estudio se llamara Biblia de estudio, escritores cristianos o escritos cristianos de los primeros 6 siglos, ahí sí podría considerar a Marción de Sinope, porque él fue un escritor que él se consideraba cristiano. Pero aquí dice Biblia de estudio patrística. Padres de la iglesia. Entonces, esas son mis 2 principales objeciones, que fácilmente podrían ser corregidas para una segunda edición. Se podría quitar a Marción, tanto de las biografías como de los grupos. Y ojo, que solamente Marción porque es un hereje conocido, pero no he analizado, porque hay algunos de aquí de esta lista que no conozco al detalle. No vaya a ser que alguno de ellos también no sea una persona de doctrina ortodoxa. Aquí me viene uno ya. Miren, Nestorio. Aquí, dentro de los padres sirios. Nestorio también fue otro hereje. Su doctrina fue condenada por un concilio general de la iglesia. Entonces, Nestorio, Marción de Sinope, no pueden ser considerados padres de la iglesia. No pueden estar en una Biblia de estudio patrística.
Entonces, eso es mis objeciones. Y bueno, una última objeción sería que dentro de estos artículos, que son casi 70 artículos, dentro del artículo del bautismo, ellos lo recogen de dos autores, y Backhouse en C. Tyler, de su libro Historia de la Iglesia Primitiva. Estos autores son credobautistas, evangélicos, de la línea credo bautista, y es obvio que ellos tienen un sesgo credobautista. Y aunque tratan de ser equilibrados, tratan de parecer objetivos en este extracto que han sacado de su libro, es obvio que hay un sesgo credobautista en el artículo. Entonces, no estoy diciendo que esté mal que pongan un artículo con un sesgo credobautista en el artículo. En la Biblia de estudio, perdón. Pero quizás sería honesto, y más aún considerando que CRIE abarca a todas las iglesias evangélicas, supuestamente. O sea, es un ministerio interdenominacional, donde hay iglesias credobautistas y paidobautistas. Si esa es la idea de CRIE, hubiera sido bueno también incluir un artículo del bautismo desde una perspectiva paidobautista. Entonces, y hay autores que han escrito mucho acerca del paidobautismo en los primeros siglos. Entonces, esas serían mis objeciones. Incluir a Marción de Sinope en biografías y en la lista de los padres, incluir a Nestorio, y el artículo del bautismo desde una perspectiva credobautista, y el no mencionar a Beda dentro de los padres, ni en las biografías, pero sin embargo sí incluir notas de estudio de Beda y quizás de algún otro hombre de la iglesia después del siglo VI. Entonces, son cosas que se pueden mejorar para una segunda edición. Sí. También debería haber, como dije, una lista de todos los padres cuyas notas aparecen. Porque si ellos dan a entender de que la lista del final es la lista de los padres cuyas notas aparecen, entonces Beda no está ahí, ¿verdad? Y realmente sería muy problemático que hayan notas de Marción, de Nestorio. Entonces, espero que no hayan notas ni de Marción ni de Nestorio. Entonces, ese es el problema principal con esta Biblia. La idea, muy buena, excelente, pero lamentablemente, al menos hay un par de personas del proyecto que tienen una idea de los padres de la iglesia que no es la idea de los padres de la iglesia que se ha tenido por siempre. Son muy, quizás, inclusivos en el término padres de la iglesia. Entonces, en eso sí hay que tener cuidado. Con estas objeciones y sabiendo esto, yo creo que es una Biblia muy recomendable para saber las opiniones de los padres. Ahora, si usted puede conseguir estas opiniones de los padres por otro medio, no sería necesaria esta Biblia. Pero en español realmente no hay mucha información. Bien, hermanos, entonces le doy gracias por escuchar y ver esta reseña. Espero que CRIE realmente mejore esto para una segunda edición. Y nos vemos en un siguiente video donde analizaremos algún otro libro o daremos alguna explicación de las Sagradas Escrituras o de algún tema doctrinal. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo con otros, con aquellos que quieren comprar la Biblia, con aquellos que ya la han comprado. Si tienes alguna sugerencia, puedes escribirla en los comentarios y también puedes activar la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Que el Señor te guarde y nos vemos en un próximo video.